Hola, soy Constanza Cheresa, profesora de literatura de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta clase aprenderemos las técnicas para escribir un microcuento. Partamos con una definición. Un microcuento es una narración breve cuya extensión, aunque no está definida de antemano, suele ser entre 10 y 200 palabras, un poco más, un poco menos, y pertenece a grandes rasgos al género narrativo, aunque toma prestados muchos elementos del género poético y el género dramático. Algunos antecedentes históricos del microcuento lo encontramos en las tradiciones orales, ya sean fábulas, parábolas, adivinanzas, refranes y chistes, pero es a fines del siglo XIX, luego de la aparición del cuento moderno, y principalmente en el siglo XX, donde se desarrollará con fuerza, alejándose de su intención meramente didáctica, es decir, la intención de entregar una enseñanza o un mensaje cifrado. El gran desafío del microcuento es lograr construir un relato atractivo, contar una historia, utilizando la menor cantidad de recursos. Cada palabra debe ser elegida con especial intención y precisión para crear un efecto en el lector. Sorpresa, risa, intriga, reflexión que lo invite a interpretar su sentido. A continuación, vamos a leer un primer microcuento para empezar a definir sus características básicas. Luego, a través de la lectura de otros ejemplos, iremos profundizando algunas claves que debemos considerar a la hora de escribir nuestro propio microcuento. Vamos a leer un microcuento que probablemente muchos de ustedes conocen. Se llama El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, y cuya hiperbrevedad, 7 palabras, nos dejarán claro que es lo mínimo que debe tener un relato breve para que funcione. Veamos. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Por qué esta oración es un microcuento? ¿Acaso nos cuenta una historia? Una forma de comprobarlo es identificando las partes del texto narrativo. Veamos. Todo texto narrativo tiene como elemento un narrador, cuya voz narrativa puede hablar tanto como dentro y fuera del personaje y también dentro y fuera de la acción. En todo texto narrativo sucede algo en un tiempo y un espacio determinado. Hay personajes cuyas acciones son las que mueven el relato y además generalmente sigue una estructura de inicio, desarrollo y final, aunque no sea siempre lineal. Si avanzamos al cuento de Monterroso, tendríamos que preguntarnos si cumple con estos requisitos. Por ejemplo, tenemos un narrador, el cual se hace presente en una voz en tercera persona y que parece tener conocimientos del pasado del personaje. Esa clave la encontramos en el adverbio temporal todavía. ¿Por qué? Porque nos dice que estaba antes haciendo algo y ahora sigue allí. Por lo tanto, si estaba antes durmiendo, se despertó y sigue allí, es posible que no haya sido una pesadilla, por ejemplo. Hay una acción central, que pasó algo antes, sucede algo ahora y tendrá una consecuencia. Alguien dormía y ahora despierta, hay personajes. No sabemos si es un humano o no. Había un dinosaurio antes y sigue allí. El allí nos remite a un espacio indeterminado, pero un espacio en fin. Por lo tanto, la acción contiene espacio y tiempo. En cuanto a los personajes, ya sabemos, es la persona, si es que es persona, y el dinosaurio. Y la estructura, sabemos, ¿cierto?, que hay un conflicto inminente, por lo tanto, si en el pasado hubo un inicio, estaríamos probablemente en el momento del desarrollo del clímax y para llegar a un final, el cual tendremos que nosotros mismos interpretar. Entonces, una primera lectura nos demuestra que aunque tenga 7 palabras y sea solo una oración, el dinosaurio cumple con los elementos mínimos del relato breve. Si pasamos ahora a una segunda lectura, podemos darnos cuenta que el cuento nos deja más preguntas que respuestas, y las interrogantes son causadas principalmente por la palabra todavía.
porque crea suspenso. Esa es una elección precisa, ¿se dan cuenta? Nos transformamos en lectores detectives. Partamos con las preguntas referenciales. ¿Ese ser o persona que despierta escapaba ya del dinosaurio y se quedó dormido de cansancio? ¿Y cuando despertó lo encontró nuevamente? ¿Soñaba con un dinosaurio y su pesadilla se hizo real? ¿Dónde y cuándo pasa esta historia? ¿En la prehistoria, antes de que aparezcan los humanos, o en el contexto contemporáneo? ¿Quién duerme realmente junto a un dinosaurio? Si es un humano, obviamente estaríamos hablando de una historia fantástica, ¿no? ¿Qué finales posibles puede haber? Todos los que imaginemos. Si luego pasamos a una lectura más interpretativa, tendríamos que centrarnos especialmente en la importancia del título, el dinosaurio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el dinosaurio es el centro de sentido del texto y no la persona o el ser que duerme. Entonces la pregunta sería, ¿qué representa un dinosaurio? ¿Es el símbolo de algo o alguien? ¿Qué emociones provoca su aparición? ¿Terror, sorpresa, impotencia? ¿A qué tipo de mundo nos transporta un dinosaurio? ¿Es realmente una historia posible? Si pensamos, un dinosaurio es grande y amenazante, es algo que sería imposible de escapar, es una amenaza para mi vida, ¿no? Lo primero, podría ser una suerte de pesadilla, pero también sabemos que los dinosaurios pertenecen a la prehistoria y que hace alusión a lo viejo, a lo antiguo, a lo olvidado, a lo extinto. Si hacemos una lectura onírica, por ejemplo, es decir, una lectura más bien simbólica, pensaríamos que el dinosaurio es una pesadilla que persiste más allá del sueño. Podríamos darle un sentido emocional, de un sentimiento del cual el durmiente o la durmiente quisiera escapar. Miedo, angustia, ¿no? Amenaza, pero que lo persigue y no desaparece aun cuando despierta. Ahora bien, podemos también probar con una lectura a partir de la historia de la humanidad o de la evolución del planeta Tierra. Es decir, aunque solo miremos el futuro y el progreso, el pasado más originario se hace presente y nos recuerda lo frágiles que somos como seres humanos. ¿Nos podremos extinguir también como los dinosaurios? Estas dos lecturas son más bien arquetípicas. ¿Qué quiere decir? Como el relato no nos entrega un tiempo y un espacio de concreto, no sabemos realmente cuándo pasa ni dónde. Si pensamos en el siglo XX, estaríamos hablando de un ser humano en particular, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de un ser humano sin ninguna procedencia y también de un supuesto dinosaurio que no sabemos nada más, ¿no? Si hacemos el ejercicio luego de situarlos, aparecen nuevas y nuevas interpretaciones. Por ejemplo, en el presente cotidiano, el dinosaurio podría representar algo anticuado, ¿cierto? Algo que se resiste al cambio y que choca contra el presente moderno en el que vivimos. En fin, ¿cuánto nos da para hablar un relato de 7 palabras, no? Nos transforma en lectores activos, dueños del sentido. A diferencia de la adivinanza, del refrán o la fábula, el microcuento no encierra un sentido correcto. Más bien su ambigüedad facilita que el lector quede con muchas preguntas más que respuestas y se vuelva detective. Ahora que hemos leído el cuento de Augusto Monterroso, El dinosaurio, podríamos empezar a definir las características del microcuento. El microcuento siempre maneja una acción mínima, es decir, una situación narrativa incompleta. ¿A qué me refiero con eso? Es que pareciera ser un corte en el tiempo y en el espacio, donde nosotros como lectores tenemos que imaginar tanto el pasado como el futuro. En los microcuentos vemos que hay pocos personajes. Y generalmente, como vimos en el dinosaurio, los personajes tienen un carácter más bien arquetípico. ¿Qué quiere decir eso? Que no son personajes definidos, singulares, con nombre propio, sino que personajes modelos, generales. Por ejemplo, el juez, la doctora, ¿sí? El policía. Y eso nos ayuda a darle también mayor sentido y más profundidad a nuestro cuento. El tono es importante, está definido de antemano. Un microcuento puede tener un tono humorístico, irónico, ingenioso, entre otras cosas. Es importante que quede en evidencia qué tipo de tono es el que se está trabajando. Como vimos en el dinosaurio, las palabras son elegidas de manera precisa, son palabras justas. Si sacáramos una palabra en el dinosaurio, se nos caería a pedazos. Y para eso el uso figurado del lenguaje puede ser un gran aliado. Sabemos que si usamos el plano simbólico de las palabras, también le va a dar mayor profundidad a nuestro microcuento. Como vimos en el dinosaurio, generalmente el microcuento trabaja con tiempo y espacio indefinido. ¿A qué me refiero? En que no nos define muy bien cuándo y dónde está sucediendo. No hay demasiado espacio para la descripción. Y eso, ese carácter enigmático, ayuda también a darle un sentido profundo al microcuento.
En el caso del dinosaurio no sabemos dónde ni cuándo es, pero sí podríamos encontrarnos con microcuentos que sean más precisos en eso. Y acá está la clave, el efecto final. Todo microcuento tiene un efecto final en el lector, que hace que sea imprevisible. No lo esperamos, es sorpresivo, y eso crea un sentido abierto, donde nosotros nos volvemos lectores activos, detectives en busca de pistas. Acá tenemos los elementos básicos quizá del microcuento, pero hay que considerar otras claves que nos ayudarían también a redactar mejor nuestro microcuento. Veamos. Acá tenemos el ejemplo de un microcuento más breve aún que el de Monterroso. Se llama El emigrante, del escritor mexicano Luis Felipe Lornelí. Se llama El emigrante. ¿Olvida usted algo? Ojalá. 6 palabras. ¿Qué otros recursos podemos identificar además de los ya dichos? La importancia del título. ¿Se fijan? En 6 palabras. Obviamente el título tiene que ser un espacio bien utilizado para entregar información clave sobre el personaje, que nos dice que es un emigrante, es decir, una persona que está dejando su tierra natal para vivir en otro. No sabemos las razones de ese desplazamiento, pueden ser razones negativas, como también una promesa de un nuevo futuro, pero sabemos que hay un desplazamiento, hay un problema de arraigo. El emigrante. Por otro lado, el uso del diálogo. Acá no hay narrador que nos entregue información, solamente un diálogo de 2 personas, que una de ellas sabemos que es el emigrante y el otro no sabemos quién puede ser. Quizá podemos sospechar que se trata de alguien en el plano de lo legal, de lo policial, en la frontera. ¿Por qué? Por el uso de usted, ¿no? Hay un lenguaje muy formal ahí. Y acá la clave quizá de este microcuento hiperbreve es el doble sentido que se da al verbo olvidar. Depende del contexto comunicativo. Por un lado, si estamos en la situación pragmática, ¿no?, de entrar en una frontera nueva, entrar a un país, es positivo no olvidar. Por ejemplo, no olvidar los papeles, no olvidar nuestras cosas personales para empezar este nuevo camino. Pero quizás el emigrante está contestando desde otro lugar, está contestando desde un plano más personal, afectivo, y con el ojalá nos está expresando la esperanza de dejar los sufrimientos atrás y no recordar. Como pueden ver, solamente en un diálogo así de breve podemos jugar con el sentido de muchas maneras y ver cómo están funcionando 2 tipos de mensajes en un mismo contexto comunicativo. Acabamos de ver la importancia entonces que puede tener el título y también el uso del diálogo en el microcuento. Un último elemento y en un último ejemplo va a ser el uso del humor como un recurso. Acá tenemos otro microcuento hiperbreve que se llama El hombre invisible, del escritor venezolano Gabriel Jiménez Emán. El hombre invisible. Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Un primer efecto en la lectura de este microcuento es una suerte de sensación de absurdo, de un humor absurdo, ¿no? Qué redundante el mensaje. Es un hombre invisible y nadie se percata de ello. Es evidente porque es invisible, ¿no? Pero luego, pensándolo más, el uso del pero, ¿sí?, de la conjunción adversativa pero, que nos debiera introducir una contradicción, pareciera estar simplemente repitiendo lo mismo, siendo redundante. Pero si no contradice nada, ¿qué sentido es el que abre? Ahora pasamos del humor a la reflexión. ¿Por qué hay un pero? Aquel hombre era invisible. Está hablando de un ser, de una identidad, ¿sí? ¿Qué lectura alegórica podemos hacer de esto? ¿Qué significa ser invisible? Estamos hablando quizá de una invisibilidad social. No somos nada para los demás en la sociedad. Somos una persona insignificante. También puede hablar de una invisibilidad afectiva. Nadie nos tiene afecto, nadie nos quiere. Está hablando quizá de una persona sola, de la soledad de un ser. Y aquí podríamos decir entonces, pero nadie se percata de ello, quizá nos está planteando un problema sin solución. Es una persona invisible, pero nadie sabe que es invisible, por lo tanto no puede salir de esa invisibilidad. ¿Comprenden? Es decir, hay un problema que pareciera no tener salida. Pasamos del humor a un trago un poco más amargo. Pero el humor siempre es un plato de entrada, ¿no? Al leer esto, primero sonreímos, pensamos,
y podemos llegar a otro tipo de interpretaciones. Estamos llegando ya al final de nuestra clase y tenemos que recapitular entonces qué elementos tener presente cuando escribas tu propio microcuento. Preocúpate de ser breve. Usa las palabras justas y precisas. Una manera es poniéndote un límite como juego. Por ejemplo, voy a escribir solo en 10 palabras, solo en 20 o en 100, como hay muchos concursos hoy día que te invitan a escribir en 100 palabras. Eso va a ayudar a que puedas ser cada vez más sintético o sintética. Siempre es importante contar una historia. Esa es la clave de un microcuento. Tiene que pasar algo, tiene que haber una acción. Y esa acción tiene que ser llevada por pocos personajes. No hay espacio suficiente para poner muchos. Y también, por lo mismo, hay que evitar descripciones innecesarias. Ten clara la emoción que quieres transmitir. Y de esa manera vas a elegir un tono. Si es una emoción contradictoria, una emoción más sensible, una de risa, una de burla, dependiendo de lo que quieras transmitir, vas a elegir el tono para que sea acorde. Piensa y experimenta con el formato. Puedes usar el relato más clásico, inicio, desarrollo, final, como lo vimos, uso del diálogo, que es parte más del género dramático, pero también puedes empezar a experimentar con formatos contemporáneos, por ejemplo, el chat del WhatsApp, Instagram, ¿no? Hay como elementos que podrían ayudarte también a darle un sentido ya determinado. También puedes escribir desde el plano más poético o aprovecharte de las intertextualidades. Por ejemplo, si usas un personaje que se llama Sancho, ya sabes que ese personaje viene cargado de sentido y te va a ayudar a darle profundidad a tu microcuento. Aprovecha el espacio del título. Ahí puedes dar información valiosa que no vas a necesitar explicar más adelante. Juega con la ambigüedad. Esto es un malabarismo, ¿no? De cuánta información entregar y quitar al lector. Quieres que el lector se involucre, pero tampoco quieres que el lector se desmotive porque es muy confuso. Entonces, ese efecto final tiene que ser importante, sorpresivo, para que el lector se sienta motivado de releer y reconstruir o construir un sentido posible. Bueno, aquí ya tenemos muchas herramientas disponibles para que escribas tu propio microcuento, así que están todos invitados a probar y a ejercitar su microcuento. Espero que estén muy bien. Saludos.